Bueno, bienvenidos. Rodrigo es nuestro moderador el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Salvatore y como le comentó Rodrigo, gerente de soporte para criptos. Hoy vamos a hablar de la clave del éxito respecto a lo que tiene que ver con la clasificación de la información. En principio, lo que quisiera es ponerlos un poco en contexto respecto a cuál es el esquema actual de seguridad que tienen las empresas. Para eso nos basamos en unas encuestas que realizaron empresas especializadas, eh, en donde podemos visualizar que de las empresas de Latinoamérica que han participado en esta encuesta, nos indican que cuentan con un esquema de protección bastante estándar, ¿sí? Un esquema básico, en donde, por ejemplo, el 83% de las empresas respondieron que cuentan con un antivirus, lo cual es hoy por hoy un commodity, ¿sí? Seguido por el 76% está implementando lo que es un firewall de protección, herramientas de backup, políticas de seguridad en un 62% y en menor escala un sistema de respuesta y monitoreo, un DLP y por último el cifrado de la información. Si vemos a la información como el eje central de la protección en los esquemas de las empresas, podemos ver que en base a lo que han respondido estas empresas que cuentan hoy por hoy como estructura, contamos con un sistema de capas de protección, lo cual es recomendable para poner la mayor cantidad de trabas posibles a las distintas amenazas que nos están acechando en el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos un antivirus como primera capa, cifrado de la información tanto de las estaciones como también de los servidores, un backup, una herramienta de backup acompañado, debería estar acompañado por una política de backup, un DLP que nos ayude también a lo que es el tratamiento de la información, y por último, un firewall que sería una protección ya a nivel perimetral. En cuestiones que tienen que ver con la prevención, tenemos empresas que han implementado políticas de seguridad. Esto básicamente está orientado al usuario, ¿sí? A cómo queremos que los usuarios eh, adopten ciertas actitudes respecto a lo que tiene que ver con la seguridad, sobre todo cuando estamos hablando dentro de la compañía, ¿sí? Dentro de nuestras empresas. Y ya desde el lado más de monitoreo y de respuesta, herramientas del tipo EDR que quizás nos permiten tener una visualización un poco más amplia respecto a las situaciones que se pueden llegar a estar dando dentro de la empresa. Ahora bien, teniendo este esquema, insisto, que existen un montón de otras herramientas que evidentemente las empresas no están implementando, que podrían llegar a optimizar aún más todavía la protección de la información, pero es un esquema estándar y que está bien. Sin embargo, necesitamos realizar una serie de ajustes como para poder optimizar aún más esta protección, y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero lo que queremos ahora es también, como les comentaba al principio, hacerlos participar eh, con una pequeña encuesta que nos va también a ayudar a ver si de las empresas que hoy nos están acompañando en este webinar están alineadas a lo que dicen el resto de las empresas en Latinoamérica. Perfecto, entonces, ¿cómo es la actividad dinámica? Voy a soltar una pregunta en una encuesta, les va a aparecer una pregunta aquí en el Zoom. En honor al tiempo, vamos a dar un minuto, máximo dos, para que puedan responder la pregunta, que es la que ven en pantalla. ¿Cuál es el esquema que actualmente tienen sus empresas? La pregunta que van a ver es una de opción múltiple, pueden escoger más de una respuesta. Entonces, me confirman, por favor, cuando vean la pantalla, ¿ok? Ahí compartir la encuesta. Me confirman en el chat, por favor, si es que les ha llegado. Perfecto. Entonces, como les menciono, la pregunta, ¿cuál es el esquema actual? Tienen antivirus, cifrado, backup, DLP, firewall, CASBIS, políticas de seguridad y monitoreo. Estoy viendo cómo se van moviendo los porcentajes a medida que van votando. Algún arrepentido que quizás puso algo y ahora lo quitó.
mientras se termina la votación, estoy viendo que de por sí, adelantándome a los resultados, el 100% indica que tiene un antivirus, lo cual es súper sano, vamos a decir. Sí me llamó la atención que en estas encuestas que nos prestaron estas empresas especializadas, el 83% dice tener un antivirus. Quisiera saber qué pasa con el restante, ¿no? Con el porcentaje restante. Pero bueno, en principio las políticas de seguridad también es un porcentaje alto que estoy viendo, lo cual está súper interesante. Ahora, no sé si Rodri vas a compartir estos resultados. Perfecto, sí. Bueno, el 80% de las personas han podido responder la encuesta. Voy a detenerla en este momento para compartirles los resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Como pueden ver en pantalla, como dice Alejandro, 100% de las personas cuentan con un antivirus. Creo que es lo más natural. Como dijo al inicio de la presentación, se ha vuelto un commodity, la base más superficial y necesaria que tienen las empresas hoy por hoy. ¿Qué le sigue? Le siguen estrategias de backup para información de todo tipo. De igual manera, políticas de seguridad. Creo que este es un tema que valdría la pena ondear más adelante, pero las políticas constantemente están cambiando y precisamente una situación como la que estamos viviendo nos hace pensar diferente con respecto a estas políticas, ¿no? Entonces, dale, no sé si tienes algún comentario sobre los resultados, pero el público puede ver en pantalla cómo está distribuido los porcentajes. No, lo que estoy viendo es que está muy alineado con lo que hemos visto en el gráfico anterior, en lo que el resto de las empresas en nuestra región, en Latinoamérica, han también optado por implementar en sus empresas como protección. Así que en ese sentido estamos en la misma línea. Algo que de lo que comentabas, y eso es una realidad, hoy por hoy creo que de los participantes, tanto ustedes como nosotros de este lado, y en base a la coyuntura actual que estamos atravesando a nivel mundial, básicamente, también nos hemos visto, eh, digamos, desafiados, y quizás a tener que implementar ciertas acciones o ciertas herramientas que quizás no veíamos necesarias hasta que nos sucedió esta situación ahora, ¿no? Eh, Ahora vamos a ir avanzando en la presentación porque también hay una parte que es interesante de analizar, que tiene que ver justamente con lo que son, vamos a, no sé cómo quitar, ahí está, excelente. Vamos a ver cuáles son las preocupaciones que tienen hoy por hoy las empresas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Obviamente que vamos a quitar de la ecuación lo que es las amenazas del tipo malware, porque es básicamente el 90%, el 80% de las empresas les preocupa el malware, pero me gustaría centrarme en las siguientes preocupaciones que tienen las empresas. En este caso, vamos a ver que el 61% de las empresas votó que les preocupa los accesos indebidos a recursos de la empresa, ¿sí? Por otro lado, con el 57% aparece lo que es el robo de información, y con un 49% la privacidad de la información. Y en este punto quiero hacer una aclaración, no solamente de la privacidad de la información respecto a lo que es el exterior de la compañía, sino también internamente, ¿sí? Esa información que eh, circula entre distintas áreas. Es conocido ciertos casos en donde quizás ha llegado información a sectores, por ejemplo, desde el área de recursos humanos se ha filtrado por error algún correo con algunos datos de sueldos o posibles despidos, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres puntos, digamos, de preocupaciones de las empresas, si nosotros analizamos qué significa cada uno de ellos, quizás los podemos resumir en una única eh, categoría de preocupación, ¿sí? Todo decae en lo que es la fuga de información. Ahora, justamente hablando de esta situación, hablando de los distintos desafíos que se nos presentan hoy en día a través de la continuidad del negocio por parte de sus empresas y con, entiendo yo, la mayoría de los usuarios trabajando desde sus casas, etcétera. Sí me gustaría saber cuáles son quizás hoy de los participantes de este webinar las principales preocupaciones a nivel seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a lanzar otra encuesta
Me confirma por favor nuevamente cuando les llegue en pantalla. Ahorita en este momento voy a lanzarlo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, como pueden ver en pantalla, ¿cuáles son sus preocupaciones en temas de seguridad? Es una pregunta multiple choice. Pueden escoger algunas de las respuestas que pueden ver en pantalla. De entre ellas están los códigos maliciosos, accesos indebidos a información, robo de información, como dijo Alejandro, temas de privacidad tanto externos como internos, la reputación de la compañía en casos de que exista cualquier tipo de fuga de información sensible, y su preocupación sea relacionada a las regulaciones y normativas que tienen que estar en cumplimiento constantemente, ¿no? Este webinar tiene foco en Latinoamérica y como saben, Latinoamérica es uno de los países con más regulaciones, uno de los sectores con más regulaciones. Falta todavía que se modernicen y se actualicen ciertos temas, pero hay regulaciones de todo tipo, con datos personales, con temas de tarjetas de crédito, financieros, temas de hospitalidad. Entonces, hay una preocupación muy grande por ese lado también. Adelantándome un poco, como hicimos en la anterior pregunta, se puede ver que el 90% de las personas que están respondiendo a estas preguntas están preocupadas por el robo de información. Y eso es algo muy notorio en este tiempo. Se dice en estadísticas que desde que empezó todos los temas de la pandemia y el COVID, han incrementado los casos de fugas de información, los casos de robo de información, de ataques cibernéticos. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto, qué puedes opinar con este tema. Y lo que estoy viendo y en base a la votación de los participantes, de los cuales agradecemos muchísimo la participación, eh, vemos que nuevamente seguimos un poco en línea con el resto de las empresas. En este caso quizás los códigos maliciosos no se llevaron el 100% de la preocupación, sin embargo, el robo de información, como también lo que es accesos indebidos y la privacidad de la información siguen siendo los principales eh, focos, digamos, de preocupación de las empresas, seguido por lo que es la reputación de la compañía. Y que esto también es muy importante porque vamos a verlo más adelante, pero eh, básicamente el daño que nos genera hoy por hoy la fuga de información no solamente recae en cuestiones económicas, ¿sí? Porque existen una serie de regulaciones que podrían multar a las compañías que no estén llevando el tratamiento correcto de la información, sino que también si esa información llega a filtrarse, eh, pone en riesgo también la reputación de la compañía y eso de una u otra manera también recae en lo económico, ¿no? Eh, Cito un ejemplo, un caso que para mí fue también muy, quizás por ser simpatizante de la escudería Ferrari, pero hace ya unos años, no tengo en mente el detalle, eh, se filtró la historia clínica de Michael Schumacher y la verdad es que para ese momento fue como también muy un antes y un después, ¿no? Y según recuerdo, creo que fue una enfermera de la institución de salud que filtró esa información. Entonces, eh, ahí es donde me hace mucho sentido que también la reputación de la compañía sea una de las preocupaciones principales. Perfecto, entonces les voy a compartir los resultados de la presentación. 80 personas les respondieron la pregunta. Les comparto los resultados, justamente como lo hemos venido mencionando. 90% de las personas consideran que el robo de información en estos momentos es una preocupación crítica, ¿no? Entonces, Ale, continuemos con la presentación, pero como pueden ver en pantalla, los resultados se alinean justamente a lo que hemos mencionado previamente. Bien, excelente. Ahora bien, todo resume en lo que es la fuga de información, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los principales factores de fuga con los que nos podemos encontrar o con los que estamos lidiando actualmente? Tenemos, por un lado, lo que es la ingeniería social, donde a través de diferentes técnicas de engaño, el ciberatacante, como me gusta llamarlos, utilizan diferentes técnicas de engaño para obtener ciertos datos, que pueden llegar a ser desde tarjetas de crédito de una persona, como también contar con accesos a recursos de la compañía, ¿sí? Porque parte de este engaño tiene que ver con la suplantación de identidad. Sin ir más lejos, anoche mientras estaba revisando, mando detalles de la presentación, me llegó un correo a mi correo personal
de supuestamente Netflix, que decía que no se había podido procesar el pago de mi suscripción y que debía acceder a un enlace para actualizar esos datos. Obviamente que la dirección de correo por donde llegó ese correo era completamente extraña, había errores de ortografía, ¿sí? Era como que a simple vista uno se daba cuenta que era algo extraño. Quizás porque uno tiene el ojo un poco más afinado, pero hay algunos quizás usuarios que quizás no, y caen en estos engaños por algo, son uno de los factores que también más se utilizan, ¿no? Imagínense si en lugar de ser Netflix el que me escribe a mi correo personal, es mi supuesto jefe que me escribe a mi correo corporativo pidiéndome ciertos datos de acceso porque se encuentra afuera, porque lo que fuere. Siendo que tampoco es la persona, ¿sí? También hay casos en donde los usuarios acceden a brindar ese tipo de información y estamos ya también exponiendo a los recursos de la empresa. Por otro lado, tiene que ver con lo que es el robo o pérdida, ¿sí? En este caso de dispositivos, sobre todo también en estos días donde estamos con el trabajo remoto. Muchas empresas antes de esta situación a nivel de pandemia daban como beneficio a los empleados hacer al menos una o dos veces por semana trabajos desde casa, dándole a disposición un dispositivo de la empresa y también exponiendo quizás que ese dispositivo lo puedan perder y en el peor de los casos también que puedan robar y caer en manos indebidas, digamos, la información de la. Otro de los factores de fuga son los accesos no autorizados. En este caso ya vamos a reconocer a un atacante externo, ¿sí? Fuera de la compañía. Podemos ver también ciertas técnicas de explotación de vulnerabilidades de sistemas operativos, como también de distintas aplicaciones que podemos estar utilizando. O identificar quizás ataques persistentes como son las ATPs, ¿no? Que quizás son un poco más complejas porque básicamente están siendo técnicas que están apuntadas puntualmente justamente a una empresa, utilizando ciertas técnicas para poder acceder, pero bueno, no dejan de ser también un factor de acceso no autorizado a los recursos de la empresa. Y por último, y no menos importante, los usuarios, ¿sí? Los usuarios con los que hoy por hoy trabajamos dentro de la compañía. Que quizás tenemos una persona que está descontenta, ¿sí? Descontenta con la empresa, descontenta con su sueldo, con sus jefes, y quizás utiliza ciertas acciones que ponen en riesgo, digamos, información de la empresa, ¿sí? Como también existen los usuarios que son descuidados, ¿sí? Que quizás no tienen una mala intención, o sea, no tienen la intencionalidad de hacer un daño, pero sin darse cuenta quizás acceden o dejan expuesta información eh, que puede llegar a ser crítica para la compañía. Si vamos a ver en números, ¿sí? Datos estadísticos de lo que es la fuga de información, vamos a identificar que el 24% de los casos de fuga de información se deben a errores humanos, justamente era lo que veníamos conversando recién. En un 25% a lo que pueden llegar a ser fallos de sistema o vulnerabilidades del sistema. Y el 51% de la fuga de información es causada por ciberataques, ¿sí? Esto que hablábamos recién de distintas técnicas de engaño a través de ingeniería social o también de algunas técnicas para acceder a los recursos de la empresa a través de explotación de vulnerabilidades, etc. Ahora bien, este tipo de ciberataques entre el 2014 y el 2019 creció un 21% y sigue creciendo el día de hoy. Y este tipo de ataque también es un 25% más costoso que los daños que causa la fuga de información por errores humanos o fallas del sistema. Si nos vamos a la probabilidad de fuga que vemos en las industrias, vamos a ver que las principales industrias con más probabilidad de fuga son las de salud, la industria financiera, farmacéuticas,
¿sí? Son quizás también, y quizás es coincidencia, lo cual dudo, parte de las industrias que más están siendo impactadas en la situación que estamos viviendo hoy de confinamiento, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos mitigar la fuga de la información? Y es aquí donde viene, para lo que, al título de nuestro webinar, la clasificación de la información. ¿Por qué la clasificación de la información? Porque de esta manera vamos a poder mitigar la fuga de información. Básicamente porque nos va a ayudar a responder estas preguntas que ninguna otra solución de seguridad nos puede responder. ¿Cuál es la información sensible de nuestra compañía? Yo creo que si hoy por hoy abrimos el micrófono y ustedes me deberían de responder estas preguntas, creo que no tendríamos la información. ¿Dónde está esta información? ¿Cómo se está utilizando la información dentro de la compañía? Y sobre todo, ¿quiénes tienen acceso a esta información? Con la clasificación de la información nosotros vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas y dándonos diferentes herramientas que nos van a poder ayudar a optimizar un montón de cuestiones, no solamente de optimizaciones de herramientas de seguridad, sino también entendimiento del flujo de la información. Ahora bien, cuando hablamos de información, ¿a qué hacemos referencia? Existen dos tipos de información en las empresas: la información estructurada y la información no estructurada. La información estructurada básicamente son datos que están alojados en una estación central, son actualizadas o modificadas desde ese mismo lugar y se los reconoce básicamente como bases de datos o datos de aplicaciones de negocio, ¿sí? O sea, de por sí ya tienen sus propias seguridades, vamos a decirlo de alguna forma. En cambio, la información del tipo no estructurada puede ser creada por cualquier tipo de usuario, puede estar alojada en cualquier lugar y se la distribuye, o sea, se utiliza para copiar, copio contenido de este documento, lo copio en este otro, y también para enviar, ¿sí? Para enviar por correo a distintos usuarios, a distintas áreas o a externos de la empresa. Y esta información no estructurada se la puede identificar como documentos, plantillas, reportes, cartas, etc. Es justamente este tipo de información la más, vamos a decir, la más peligrosa, digamos, porque es la que menor control tenemos, ¿sí? O sea, hoy por hoy no tenemos control de quiénes están haciendo este tipo de contenidos, dónde los están guardando, cómo están utilizándola, cómo están compartiéndola, ¿sí? Y sobre todo, con quién la están compartiendo. Ahora bien, si vamos a lo que es los beneficios de clasificar la información, más allá de mitigar la fuga de información, nos vamos a encontrar con una serie de categorías que vamos a ir descubriendo a través de una serie de cuestionamientos también que van a ir surgiendo en cada uno de estos puntos. El primero de los beneficios tiene que ver con descubrir la información sensible. Por ejemplo, ¿cuántos documentos tiene hoy sus empresas? ¿Cuáles de esos documentos tienen datos personales o de tarjetas de crédito? ¿Y dónde está alojando esa información los usuarios? ¿Sí? A través de la clasificación nosotros vamos a poder ir teniendo un panorama mucho más claro respecto a todas estas cuestiones que tienen que ver con identificar qué tipo de información hoy por hoy estamos teniendo en la compañía y sobre todo cuál es el movimiento que hace esa información. Y esto lo vamos a hacer también a través de identificar estos usuarios y áreas críticas de la empresa. Entonces, con este dato, identificando qué área o qué persona dentro de la empresa es la que genera más información crítica, ¿sí? Más información sensible. Quizás este usuario, dentro de lo que son las políticas de backup de la compañía, no lo tenemos en cuenta, porque quizás el presupuesto dio para comprar una cantidad de licencias mínimas y no para cubrir a todos los usuarios. Entonces, bueno, yo seleccioné en base a la jerarquía, pero quizás tenemos un empleado, quizás la secretaria de dirección de la compañía es la persona más importante de la empresa porque es la que maneja toda la información crucial de la empresa. Y quizás nosotros la estamos omitiendo de una política de backup, ¿sí? ¿Cuál es la interacción que tienen las áreas de la compañía?
Al poder nosotros identificar las distintas áreas, al clasificar la información, vamos a poder también entender cuál es el flujo de información que circula entre las áreas. Vamos a poder controlar qué tipo de información llega de un área o va hacia otra área, ¿no? Por otro lado, clasificar la información nos va a ayudar al cumplimiento de normativas, ¿sí? De las regulaciones. En Latinoamérica existen un montón de leyes y normativas que, vamos a decir, obligan a las empresas a manejar un cierto tratamiento de la información, a contar con ciertas herramientas de seguridad o con, justamente, una clasificación de la información. Si nos vamos al detalle de la ISO 27001, acá traté de hacerlo en pequeños pasos resumidos. Lo primero que nos dice es, bueno, hay que hacer un inventario de la información, ¿sí? Hay que entender y conocer cuál es hoy por hoy la información que tenemos dentro de la compañía. Definir criterios de clasificación, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles que vamos a implementar de clasificación? Los estándares, ¿sí? El público, de uso interno, restringido, confidencial. Etiquetar esa información que hemos inventariado en base a esos criterios. Y por último, eh, dar un tratamiento de seguridad adecuado a esa información. Prevenir fuga de datos. Bueno, esto es parte de lo que venimos hablando desde el inicio, ¿no? O sea, ¿qué información está siendo compartida dentro de la empresa? ¿Sí? ¿Cuáles son los dispositivos que están utilizando hoy por hoy los usuarios y quizás no fueron contemplados o no están autorizados? ¿Sí? Un pendrive, una memoria USB. Muchos usuarios también utilizan esos mecanismos para terminar el trabajo desde casa, porque, no sé, me quiero ir a mi casa porque tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, etcétera, y se llevan trabajo al hogar, y esa información está repartida, no solamente dentro de la compañía en directorios que quizás no sean los que las políticas de seguridad requieren, sino que también están siendo utilizados fuera de la compañía. Por último, también optimizar los que son los procesos y controles de seguridad, ¿sí? Y justamente lo que mencionábamos recién, ¿se están cumpliendo las políticas de tratamiento de la información? Si yo tengo una política que impide que los usuarios alojen copias de información en sus escritorios de las PCs del trabajo, ¿sí? de la PC corporativa, eh, que solamente utilicen eh, las copias que están alojadas en el servidor. ¿Cómo sé si los usuarios realmente están cumpliendo con esa política de tratamiento de la información? ¿Sí? ¿A qué áreas o usuarios debo permitir o bloquear permisos? Nosotros, a través de la clasificación de la información, vamos a poder entender qué áreas son las críticas, qué áreas son las que deberían tener ciertos accesos o usuarios, ¿sí? Quizás hoy por hoy muchos me van a decir, bueno, pero si viene el director de la empresa y me dice que él quiere tener full access a todo, bueno, pero ¿qué tan comprometido está justamente ese director con la seguridad de la información? ¿Cómo sabemos si esa persona no termina siendo un vector de ataque o un factor de fuga? ¿Y cómo gestionaríamos en la actualidad la información con usuarios remotos? ¿Sí? Hoy por hoy entiendo que muchas de las empresas, si no es la totalidad, quizás las que pueden mantener hoy por hoy la operación, lo están haciendo con sus usuarios trabajando desde sus hogares. Y esto justamente me dispara a una pregunta que vamos con Rodrigo a compartir con ustedes para que también nos puedan eh, indicar básicamente qué tan importante es tener hoy por hoy un proyecto de clasificación de información en tiempos de trabajo remoto. Perfecto. Como dice Alejandro, vamos a compartir otra encuesta para que puedan darnos su opinión. Creo que lo que has dicho él es muy interesante. Yo te hago una pregunta aquí para recargar. Esto muchas veces muchas personas piensan que la clasificación está directamente relacionada a proyectos de DLP. Esto que acabas de decir quiere decir que puedes ondear en muchos proyectos más que solamente la protección, ¿verdad? Sí, no voy a adelantar parte del contenido del webinario, pero digamos que de todas las herramientas de seguridad que podemos implementar hoy por hoy y de también
cuestiones que tienen que ver con políticas y, como vimos, herramientas de monitoreo, o sea, tanto en la prevención como después del incidente. Digamos, quizás la herramienta más beneficiada a la hora de clasificar la información puede llegar a ser el DLP. Pero bueno, básicamente porque necesitamos de alguna manera identificar qué es lo que está, controlar de alguna manera con una herramienta del tipo DLP el trabajo que se hace con la información. Pero de nada sirve si no tenemos hoy por hoy el resto de las protecciones habilitadas. Creo que es un conjunto de herramientas que debemos contemplar dentro de la compañía, y justamente el esquema de protección por capas sería hoy por hoy uno de los escenarios más idóneos, digamos, para la protección, ¿sí? Pero bueno, me gustaría ver qué van opinando los Perfecto. asistentes respecto a Entonces, la voy pregunta. a, voy a compartirles nuevamente la encuesta. Espero puedan participar la mayoría de ustedes. Me confirman, por favor, cuando lo vean en pantalla. Ya la lancé. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es tener un proyecto de clasificación en tiempos de trabajo remoto? Bueno, no solamente ligado a tiempos de trabajo remoto, pero en sí para su estrategia de seguridad de la información también. La primera respuesta es muy importante para controlar el flujo de información fuera de la empresa. Es muy importante, pero los usuarios se conectan con equipos personales. Puede ser importante, pero no es una prioridad en estos momentos. Y por último, no es importante para nada en estos tiempos de trabajo remoto. Bien, ahí una de las posibles respuestas también tiene que ver con, y nos ha pasado con clientes que nos dicen, eh, en la empresa físicamente tengo PCs de escritorio, no tengo PCs portátiles. Con esta situación de confinamiento, los usuarios, la empresa debe seguir operando y los usuarios están conectándose desde sus hogares con sus propios dispositivos, ¿no? Lo cual eso también genera parte de los desafíos que hablábamos al inicio del webinar, a los cuales nos enfrentamos, ¿no? ¿Cómo protegemos eso? ¿Cómo controlamos esa situación? Ni siquiera sabemos si ese PC tiene antivirus, ¿no? Bien, ahí vemos bastante significativa la respuesta, ¿no? No sé, Rodro, si lo estás compartiendo, si lo están visualizando los asistentes. Vamos un 60% de votantes todavía. Voy a esperar unos 25 segundos más para poder compartirles los resultados antes de todo esto, ¿no? Pero sí, es muy notorio que es muy importante los proyectos de clasificación para los participantes. Eso es algo muy bueno. Empezar a entender qué es lo que debemos proteger, quién tiene acceso a qué información, son puntos que se hacen muy realmente críticos para cualquier estrategia, ¿no? Bueno, les voy a compartir los resultados. En efecto, justamente el 75% de las personas que participaron en esta encuesta consideran que la clasificación sí es un proyecto importante para tiempos de trabajo remoto. Le siguen en un 13% que dicen que es importante, pero el hecho que los usuarios estén conectados en sus propios dispositivos y estén trabajando desde casa, se vuelve tal vez un poco complicado realizar estos proyectos. El 13% también nos indica que puede ser importante, pero no es una prioridad en estos momentos. Y bueno, el 0% nos dice que no es importante, entonces es algo muy bueno. Están conscientes que es importante entender qué información es la que están manejando las empresas y es un punto inicial para empezar a entender todo ese tema de la clasificación, ¿no? Perfecto. Aquí Daniel Aguas nos hace una pregunta muy interesante. Nos dice, para el cumplimiento regulatorio de Ecuador se requiere que la información clasifique bajo algunos criterios o parámetros, ¿no? Primero, si es que es por temas de propietario, temas si es que es custodio, requerimientos legales, valor, su criticidad y por su usabilidad. En este caso está haciendo una pregunta relacionada a criptos. Criptos es el software que manejamos nosotros para clasificar automáticamente la información. Más adelante comentaremos al respecto. Pero Daniel, para responder tu pregunta, criptos se basa en una clasificación en base a sensibilidad, es decir, qué documentos son sensibles,
no sensibles. Esto lo separamos bajo niveles según las políticas, si es que es confidencial, restrictivo, de uso interno público. También tomamos en cuenta factores si es que tiene información personal e información de tarjetas de crédito. Entonces, en este momento estamos analizando todos estos factores para brindar una clasificación adecuada en base a esto que tú mencionas, ¿no? Pero más adelante vamos a tomar los temas relacionados a criptos. Mientras tanto, vamos a hablar más acerca de lo que Alejandro tiene preparado, ¿no? Pero gracias por la pregunta, Daniel, y más adelante también al final responderemos la otra pregunta que nos hicieron antes. Perfecto, Ale, continuemos. Bien, en base a lo que vimos hasta ahora, en base a lo que las empresas y tanto las empresas como ustedes el día de hoy pudimos evidenciar la estructura, ¿sí? Un esquema de protección que utilizan, como también las distintas preocupaciones, ¿sí? que tienen tanto ustedes como las empresas que han sido participantes en las encuestas de estas empresas de terceros. Vemos que todo concluye en una categoría que tiene que ver con la fuga de información, y también repasamos cómo la clasificación nos ayuda a mitigar esto y a través de los distintos beneficios que podemos obtener a través de la clasificación de la información, ¿sí? En base a esto, nosotros vemos, digamos, que dentro del esquema, en donde ustedes me dirán, bueno, pero si yo con este esquema, si quiero proteger a la información, no sé, bloqueo el firewall, todas las comunicaciones entrantes y salientes a la compañía, lo cual sería un problemón porque estaríamos aislando por completo a la empresa del mundo, vamos a decirlo, ¿sí? Backup. Bueno, ante cualquier cosa hago un backup de todo, de todas las estaciones de trabajo, de todos los servidores, de todo, y ante cualquier incidente, listo, volvemos al backup y santa solución. Ahora, ¿tenemos el espacio para alojar todo ese backup que vamos a realizar? Es imposible, ¿sí? Cifrar la información, sí, podemos hacer un cifrado de disco, podemos cifrar un archivo, una carpeta, pero ¿sabemos realmente qué archivo tenemos que cifrar? ¿Sabemos qué carpeta es la que contiene hoy por hoy mayor cantidad de información sensible, de mayor impacto para la empresa, o sobre todo qué usuario? Porque no todas las empresas hoy por hoy, lamentablemente, tienen presupuesto para cubrir el 100% del software de seguridad, de todas las soluciones de seguridad en todas las estaciones de trabajo. Entonces, también hay que seleccionar sobre qué usuarios vamos a estar utilizando las distintas herramientas que hoy por hoy tenemos, ¿sí? Ahora bien, eh, con el cifrado, estaba hablando de cifrar el disco. ¿Cuántas veces, quizás no le llega a ustedes, pero quizás le llega a alguien de su equipo, cuántos usuarios por día contactan al área de soporte o al área de tecnología para solicitar que les reseteen la clave de cifrado porque se lo olvidaron? ¿Qué termina haciendo ese usuario? Termina anotándola en un papel y pegándolo en el monitor, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, todas las herramientas, todas estas soluciones que nosotros estamos poniendo como capas, van a tener en algún punto algún talón de Aquiles, ¿sí? Algún punto no hay una solución 100% efectiva, ¿sí? Ahora, lo que sí podemos hacer es optimizar estos recursos, optimizar todas estas capas de seguridad, ser más estratégicos a la hora de la toma de decisión, a la hora de quizás generar ciertas políticas, definir ciertas configuraciones en las distintas herramientas, y para eso va a ser fundamental que podamos clasificar la información. Y hoy por hoy no puedo ver el esquema de seguridad de las compañías sin una base transversal a toda la estrategia de seguridad, como es la clasificación de la información. Y esto básicamente me dispara a otra pregunta más. Creo que ya es la última, ¿no, Rodro? No vamos a seguir molestando más a los oyentes, pero sí nos interesa saber si hoy por hoy están con proyectos de clasificación, si tienen planificado dentro del roadmap de implementaciones dentro de las compañías, proyectos que tienen que ver con justamente clasificar la información, como hemos visto, como base de toda la estrategia de seguridad. Así es. Entonces, nuevamente voy a compartirles la última pregunta justamente, que es por parte nuestro. Al finalizar el webinar, obviamente esperamos que ustedes puedan hacernos la mayor cantidad de preguntas posibles si es que están
¿Dispuestos? Entonces ahorita les comparto la cuarta pregunta y me confirman cuando la vean, ¿ok? Ya le he lanzado en este momento. La pregunta dice, como pueden ver en pantalla, ¿tiene su empresa proyectos de clasificación de la información? Eh, la primera respuesta, sí tenemos dentro de los próximos 6 meses, sí tenemos dentro de los próximos 12 meses, no, pero quieren conocer más del tema o no por ahora. Vamos a darle un tiempo de respuesta de 2 minutos para esta pregunta. Ale, volviendo a la lámina que que topaste anteriormente, nos mostraste un nuevo esquema que es posible que deberían tomar las empresas para Sí. agilitar sus proyectos, ¿no? Quiero comentarte por qué consideras tú que la clasificación debe ser este primer paso para poder prolongarse y poder priorizar, digamos, los demás proyectos en base a esta clasificación. Bien, como charlamos al principio, hoy por hoy el foco de, de, de todas las áreas de seguridad de una empresa están velando por la seguridad de la información. Básicamente es uno de los principales, si no es el principal activo que tiene hoy por hoy una empresa, ¿sí? La información. Ya les comenté el caso, bueno, justamente de la filtración de la historia clínica, pero hay bastantes casos que se han hecho públicos en cuanto a lo que tiene que ver con el filtrado de información y con la fuga de información. Ahora, utilizar todos los recursos sabidos y por haber y existentes a nivel protección, todas las soluciones que yo pueda imaginarme para justamente proteger la información. ¿De qué me sirve si no sé o no tengo claro qué es lo que tengo que proteger? Eh, ¿Dónde está esa información que tengo que proteger? ¿Cuáles son los usuarios a los cuales debo dedicarle mayor atención a nivel de seguridad? ¿Y cuáles son las áreas quizás que más peligro generan a la empresa en base a la cantidad de información que generan? Yo creo que hay un montón de preguntas. Básicamente hoy el webinario fue generar un montón de preguntas, pero hay un montón de preguntas que todavía no podemos responder porque no tenemos ese panorama, ¿sí? Esa información. Hoy por hoy, clasificar la información nos va a generar, digamos, una visión del panorama, del horizonte que tenemos nosotros como personas encargadas de la seguridad para poder tomar decisiones y definir estrategias que sean efectivas, que sean apuntadas básicamente al punto crucial que hoy por hoy nos preocupa, que tiene que ver con mitigar la fuga de la información. Que se filtre un documento de una publicidad que quiero poner en mi sitio web y se filtró una semana antes de poder subirla, quizás el impacto sea bajo, ¿sí? Ahora, si a nosotros se nos filtra una base de datos de clientes con sus tarjetas de crédito que estamos utilizando para, bueno, quizás el impacto ahí sea muchísimo más grave, no solamente por estar incumpliendo con ciertas normativas, eso pueda recaer en una multa para la empresa, sino que si esa información se hace pública o si el usuario que es cliente de esta empresa empieza a ver que hay, no sé, consumos de su tarjeta, etcétera, y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Y descubre que la filtración surgió de la compañía, todo eso recae en una de las preocupaciones que los asistentes marcaron, que tiene que ver con la reputación, ¿no? Y indudablemente eso va a recaer también en lo económico. Perfecto. Gracias por la aclaración. Voy a finalizar la encuesta. Quiero que vean los resultados que han compartido las personas. Como pueden ver, las empresas sí están focalizando el tema de proyectos de clasificación, al menos en estos 6 meses. Se puede ver que el 43% de los participantes cuentan con un proyecto de clasificación en este plazo de tiempo. 23% cuenta con un plazo de un año para un proyecto de clasificación. 20% de las personas quieren conocer más del tema. Es algo muy bueno porque, como pueden ver, este nuevo panorama y este nuevo esquema abre una nueva incógnita. Sabemos qué áreas son las más críticas para la empresa, sabemos cuáles son los usuarios más sensibles, qué información están manejando realmente. Posiblemente tengamos alguna idea, pero no sabemos con certeza, porque desconocemos cuánta información están manejando realmente. Y 14% de las personas no cuentan con un proyecto de clasificación por el momento en este plazo, ¿no? Entonces, por nuestra parte, esas serían las 4 preguntas que queríamos hacer. Yo tengo una pregunta más para ti, Ale,
para el público. Les comparto los resultados para que lo puedan ver en pantalla, esto lo acabo de mencionar, pero realmente, ¿qué tan malo es que se fugue cierto tipo de información para las empresas? ¿No? Muchas veces hablamos como si fuera un tema subjetivo, hablamos de reputación, pero ¿qué tan grave puede ser que se fugue un documento confidencial o de carácter restrictivo para la empresa? Bueno, eh, más allá de lo que estamos hablando, o de lo que estuvimos hablando recién, que tiene que ver con la reputación y que tiene que ver con el impacto económico que eso significa. Eh, la verdad es que creo que no todos somos conscientes de la calidad o de la cantidad de información que nosotros generamos eh, por día, y si esa cantidad de información que nosotros generamos contiene datos que pueden llegar a ser utilizados, ya sea por un atacante externo por lo general tienen una motivación económica, ¿no? Pero también hay una motivación que tiene que ver de reputación. Eh, También tiene que ver con que esa información llegue a la competencia, ¿sí? Hoy por hoy también existe esa modalidad. Nosotros a través de un estudio que hizo IBM a través del Ponemon Institute tenemos un dato, digamos, de cuánto se está pagando hoy por hoy en ciertos mercados, vamos a decir mercado negro, eh, por registro, o sea, por documento de las empresas, ¿sí? En nuestra región está entre 60 y 67 dólares el valor de ese documento, sin importar el contenido, ¿sí? Imagínense que para ese valor, que es el que se le pone en el mercado, en nuestra región, en Latinoamérica, en otras regiones el valor es mucho más elevado, claramente, pero el contenido de esa información para la empresa puede significar millones de dólares, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Entonces, hoy por hoy, creo que no todos somos conscientes justamente de esto, ¿no? De cuál puede llegar a ser el impacto de que se filtre esta información. Y vuelvo otra vez a lo que comentaba antes, es justamente lo que nosotros queremos evitar. Eh, que se fugue información, se va a fugar. ¿Sí? O sea, esto es una realidad, va a suceder, quizás en mayor o menor medida, dependiendo de la industria, etcétera. Ahora, busquemos la forma de mitigar esto, busquemos la forma de entender y de conocer cuál sería la información que en caso de fugarse nos puede complicar, nos puede generar pérdidas importantes, no solamente económicas para la empresa, sino también del puesto de trabajo de todos nosotros. Entonces, empecemos a tener en cuenta y a tener visualización de esa información para poder darle el tratamiento correspondiente y con las seguridades correspondientes, ¿no? Perfecto, gracias por la aclaración. Al público, por favor, cualquier pregunta también que vaya entendiendo el proceso del webinar, háganos saber por el chat también con toda confianza. Bien, por lo visto hay varias de las personas asistentes que están pensando en algún proyecto de clasificación, otros quizás los estoy tratando de convencer, otros directamente no les parece que sea de utilidad. Ahora, si ustedes piensan, ¿cómo puedo yo hacer una clasificación de la información? La verdad que quiero evitar la fuga de esta información, quiero conocer cómo es el flujo de información de mi empresa, detectar los usuarios críticos, las áreas, cómo puedo trabajar la clasificación de la información. Dos métodos tradicionales que les voy a traer ahora en este webinario tiene que ver con la clasificación manual a través o a cargo, digamos, de cada uno de los empleados de la compañía, utilizando alguna herramienta de clasificación manual. También existen algunas consultorías que pueden ayudar a las empresas a realizar este proceso. No deja de ser una clasificación manual también, pero bueno, existen algunas herramientas que pueden ayudar. eh, Habrá que revisar el presupuesto que nosotros dispongamos para poder sostener estas dos formas, digamos, que son unos métodos más tradicionales de clasificación. Ahora, si nosotros vamos a trabajar este tipo de metodología, hagamos de cuenta y para hacer un ejercicio en conjunto en una empresa, en una compañía así que cuenta con, vamos a decir, 5.000 empleados, de los cuales generan entre 4 o 5 documentos por día.
podemos aproximar que puede llegar a tener 10 millones de documentos esa empresa. Si cada empleado le dedica 90 segundos a cada documento en clasificar, podemos decir que la empresa va a tardar o va a demorar unos 130 años en clasificar. Y algo que no lo mencioné antes y es bueno mencionarlo ahora, la clasificación de la información es un ciclo sin fin. O sea, no es que empieza, clasifico y listo, ya está. Ya clasifiqué la información, me quedo tranquilo. No, estamos generando contenidos todo el tiempo, como estamos viendo acá en estas estadísticas que nos da la experiencia, eh, entre 4 a 6 documentos por día genera un empleado. Entonces, toda la información que yo voy clasificando es un proceso que es continuo, es una tarea adicional al día a día de los empleados estar trabajando en lo que es la clasificación de la información. En conclusiones, digamos, de todo lo que estuvimos charlando el día de hoy, la fuga de información genera pérdidas económicas y de reputación de las empresas. Esto es algo que lo hemos conversado en distintos momentos de la presentación de hoy. Clasificar la información es transversal a toda la estrategia de seguridad. Hoy por hoy no imagino configurar un antivirus sin conocer al menos cuál es el uso que quiero que el usuario tenga justamente de la información y de los recursos de su dispositivo, ¿sí? Estamos hablando quizás de bloquearle o no la posibilidad de conectar una memoria USB, por ejemplo, ¿sí? La clasificación de la información permite reducir el riesgo de fuga de información. Vimos recién que a través de la clasificación yo voy a poder tener todo un panorama de la información, eh, justamente identificando todos estos sectores, todos estos datos críticos que quizás hoy por hoy no tengo ni siquiera idea de dónde están alojándose o de dónde están generando, ¿no? La idea sería que esto se mantenga en un esquema simple de clasificación, ¿sí? Utilizando categorías simples, que sea fácil de interpretar por parte de los empleados en el caso de implementar una tarea de clasificación. Y si a todos aquellos que estaban pensando en hacer un proyecto de clasificación y vieron la cantidad de tiempo, eh, quiero dejarles tranquilos de que existen herramientas automatizadas de clasificación que reducen este tiempo y también los errores humanos. Si hoy por hoy de todos los participantes seleccionamos un documento al azar para que cada uno de nosotros le demos una clasificación, les puedo asegurar de que ese documento va a tener muchísimas variables de clasificación, porque cada uno de nosotros le vamos a dar un criterio diferente y eso, quieran o no, va a ser un impacto a la hora de proteger o de entender cómo tengo que proteger esa información. Desde Cryptos nosotros queremos, obviamente, ayudarlos a todos ustedes a que este proceso sea un proceso simple, que sea un proceso que lo puedan llevar adelante sin mayores preocupaciones. Por eso Cryptos nace, digamos, como una empresa de seguridad, está enfocada en lo que es la clasificación de la información, a través de su producto de clasificación automática utilizando inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se puede adaptar al vocabulario de la empresa, ¿sí? En pos de mejorar lo que es la precisión a la hora de clasificar. Además, a través de sus 3 algoritmos de inteligencia artificial vamos a poder identificar la información sensible de la empresa en las distintas categorías de sensibilidad, desde público, uso interno, restringido, confidencial. También los documentos que cuenten con datos personales, como los que cuenten con datos de tarjetas de crédito, ayudándolos justamente a cumplir con las distintas normativas. Desde Cryptos, entonces, más que clasificación, lo que nosotros intentamos acercarnos es a que puedan clasificar la información de su empresa en días. No estamos hablando de años, sino que estamos hablando en días a través de nuestra herramienta de clasificación automática, que podamos identificar a través de nuestra plataforma web en la que van a utilizar
los usuarios con un usuario único de acceso, identificar cuáles son los usuarios y las áreas críticas de la empresa a través de cierta información que les va a ayudar a interpretar cuáles son las políticas que deberían implementar en esos usuarios, o bien si los están dejando fuera de ciertos procesos, como por ejemplo les comentaba antes, un proceso de backup, y se dan cuenta que quizás justamente la secretaria de dirección tiene una alta cantidad de información que es confidencial y la estábamos omitiendo de este proceso. Como les decía recién, clasificar la información a través de criptos y a través de los datos del metadato y de los niveles de sensibilidad que clasifica criptos son los adecuados para cumplimiento de normativas que exigen en cada uno de los países de la región. Vamos a poder también conocer el ciclo de vida de la información. No solamente vamos a poder clasificarlo, vamos a poder conocer, por ejemplo, si es un documento que está obsoleto. Esto es súper útil para empresas que hoy por hoy están contratando un servicio de alojamiento en la nube y están pagando por cantidad de información o cantidad de megas, digamos, de gigas que están utilizando en alojamiento. Desde Criptos vamos a poder ayudarlos a mejorar esos costos, identificando los documentos que ya son obsoletos, que ya hace más de 5 años, 10 años que no tienen una modificación. Y por último también localizar la información, ¿sí? Localizar estos documentos a través de la información que van a poder visualizar desde la plataforma, como también, digamos, identificar los archivos que están siendo compartidos, ¿sí? Compartidos entre distintas áreas. Quizás un documento con datos de clientes, con tarjetas de crédito, hace sentido que esté en el área comercial o en el área de finanzas. Pero ¿por qué hay una copia de este documento en el área de soporte técnico? ¿Sí? Toda esta información ustedes van a poder visualizarla desde la plataforma de la consola, digamos, la consola web de Criptos, a través de un usuario que es único para cada cliente, y a través de la clasificación que la podemos hacer no solamente en discos locales, tanto en Windows como en Windows File Server, sino también en la nube a través de la plataforma de eh, Google Drive, y próximamente estamos lanzando lo que es también la clasificación en OneDrive. La idea sería que a todos aquellos que estén interesados, que les haya servido esta información y que puedan entender que la clasificación de la información es la base de cualquier estructura, de cualquier estrategia de seguridad que queramos implementar, en donde vamos a poder conocer, digamos, de primera mano qué información tenemos, qué información es sensible para nosotros, para poder optimizar los demás recursos, y deseen tener una prueba de concepto o un assessment gratuito, aquí les dejamos un dato de contacto para que puedan también acercarse a nosotros. Nosotros vamos a estar dispuestos a poder ayudarlos y colaborarlos como Criptos, un socio en estas situaciones que tienen que ver con mitigar la fuga de información.